Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otra reseña literaria de vuestro canal Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy os voy a hablar de dos novelas sobre cine, más concretamente de la mejor novela que hay, en mi opinión, sobre cine. Y con sobre cine me refiero a que trate el cine y que está ambientada en el mundo del cine. Y también paralelamente voy a hablar a una novela que yo creo que está basada en esta primera y que desde luego tiene algunas similitudes y también habla sobre cine. Son dos novelas que principalmente, ¿por qué recomiendo? Pues porque enseñarán lenguaje visual de forma didáctica. Es decir, son dos novelas que para quien quiera leer sobre cine y meterse en un ensayo de idea puro, creo que a través de estas novelas va a disfrutar, va a aprender. Va a disfrutar porque son dos thrillers, de alguna forma, que te mantienen con la atención hasta el final. O sea, si fueran películas yo diría que son thrillers, aunque haya más cosas detrás. Y que además contienen lenguaje cinematográfico, crítica cinematográfica, un poco también de historia del cine, ambas están más o menos ambientadas en el cine mudo, en los primeros directores, pues como muy tarde, años 30, 40, 50, que son películas que muchas veces quedan a distancia del espectador y que nos da un poco de reparo, que incluso cuando leemos, pues nos queda lejano, incluso aunque hayamos visto películas de esa época. Entonces, para acercarnos y comprender un poquito esa época, qué mejor que las novelas. Yo creo que muchas veces las novelas sirven para eso. Como primera aproximación a una época pasada, te lees una novela y luego el ensayo de historia ya te suena mejor. O sea, es como cuando vas al teatro y a ver una obra de teatro clásico que al principio, los primeros minutos, el español antiguo, pues de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, suena un poquito brusco, o sea, cuesta acostumbrarse, pero cuando ya han pasado unos minutos, el oído ya se ha acostumbrado y ya estás completamente imbuido en la obra. Pues a veces pasa eso, cuando quieres leer sobre una época histórica, empiezas a leer un ensayo y dices, qué pesado esto, no lo estoy entendiendo, notas que hay cosas que se te escapan. En cambio, si antes has leído una novela o dos, sobre dos buenas novelas sobre esa época, pues ya tienes el oído acostumbrado y entonces las cosas te van a sonar mejor y las imágenes de la novela, incluso aunque no sean precisas del todo, ya le han puesto una nota de color que a veces los libros de historia por sí solos no. Bueno, ya sin más preámbulos, les presento cuál es para mí la mejor novela sobre cine, que es esta, Parpadeo de Theodore Rothschild, editada por Pálido Fuego. Lo primero que voy a decir es que Pálido Fuego es una editorial extraordinaria. Yo no voy a comisión, no conozco a nadie de allí, personalmente quiero decir, que está dirigida por José Luis Amores. Es malagueña la editorial de José Luis Amores y es una editorial especializada en literatura norteamericana, sobre todo literatura norteamericana de la posmodernidad, también editan cosas de otros países, pero casi siempre centrados en posmodernidad. Traduce, o sea, lo hace todo José Luis Amores, que es un tipo, ya digo, sin conocerle, fascinante y al que admiro desde luego por lo que edita, por las traducciones extraordinarias que hace de textos tan difíciles y por el buen gusto literario que tiene para todo lo que publica. Yo nunca me ha proporcionado mal material. O sea, hay muchos libros suyos que no he leído, pero los que sí me han parecido siempre estupendos. En este caso, este es uno de los mejores libros que yo he leído en su editorial, aunque quedarse con uno sería excluir a varios, porque de verdad que ha editado novelas extraordinarias y necesarias. Junto con Sexto Piso y Random House, en Mondadori, es difícil encontrar editoriales, quizás Anagrama, que hayan hecho más por introducir la posmodernidad en España, que no es poco. Y familiarizar al lector local con ese tipo de literatura que, con todas sus peros y pegas, es al final la literatura que mejor ha aprendido o no sabe hablar de esto. Bueno, vamos ya con Parpadeo, de Theodore Rothschild. ¿Quién es el autor? Theodore Rothschild. Bueno, eh, en cualquier libro de historia de las ideas le encontrarán porque es el que, digamos, postuló el concepto de contracultura. Él nació en Chicago en 1933 y ya muerto murió en Berkeley en 2011. Dice la solapa. Fue profesor de historia en la Universidad de California, además de novelista y ensayista. Es mundialmente conocido por su ensayo El nacimiento de una contracultura, publicado en España por Kairos, y por la novela Parpadeo, que es esta.
Fue pionero del movimiento ecológico y estuvo 2 veces nominado al National Book Award. Su obra, tanto ensayística como narrativa, ha sido traducida a numerosos idiomas. Es decir, es un teórico de la contracultura muy ligado al ambiente cultural californiano. Estudioso del cine, centrado sobre todo en cine, que evidentemente es algo muy contracultural. En esta propia novela se deja ver, sobre todo cuando se habla de esa lucha entre la alta cultura y los cinéfilos, cómo los cinéfilos quieren elevar el cine a alta cultura y esa batalla, ¿no?, que ellos están dando. Y bueno, primero, a ver, ¿de qué va la novela? La novela va de un chaval que cuenta, estos son como unas falsas memorias de un protagonista, que nos cuenta su relación con un director de cine que se llama Max Castle. Entonces, pues tiene una novia que es produccionista, etcétera, y van descubriendo la obra de este autor que esconde una serie de misterios. Son misterios, es una novela un poco quijotesca, en el sentido de que hace parodia pues, de ese género que trabajó luego Humberto Eco. A mí es una novela que me recuerda mucho al Péndulo de Foucault, que seguramente sea lo mejor que ha escrito Humberto Eco, al que, como saben, Ángel Fareta llama Humberto Hueco, y con razón, porque tiene unas cuantas malas novelas. Entonces, es una novela de ese tipo, o sea, juega con los elementos con los que puede jugar El nombre de la rosa, con los que puede jugar El código da Vinci, ¿no? Dos novelas bastante populares y bastante malas. Solo que aquí pues juega bien, o sea, salen los templarios, pero no se preocupe porque ya le digo que salen poquito. Sobre todo la novela de lo que va es de historia del cine. Entonces, en esa clave de encontrar el misterio de la vida y la obra de este director, y contado de forma fascinante, o sea, se nota que el autor ha visto mucho cine porque sabe cómo hacer que su historia sea atractiva. Es una novela de 800 páginas que, no, aquí la tienen, con un grosor imponente, Parpadeo. Que de hecho Parpadeo es un poco la teoría que tenía el tal Max Castle, y entonces el protagonista está toda la película tratando de descubrir, toda la novela, perdón, tratando de descubrir en qué consiste esa teoría del parpadeo. Salen personajes reales como Orson Welles, y luego sobre todo es una novela en clave, es decir, que hay varios personajes en la película que son personajes reales a los que ha cambiado el nombre. Algunos los conoció personalmente, otros están en la historia del cine y son un poco guiños a los cine. Pero ya digo, lo importante de esta novela es que está escrita de una forma extraordinaria, que es un portento, se lee maravillosamente, o sea, engancha. Es una novela de 800 páginas, pero como tengas tiempo, en 3 días te la has fumado. Y te vas a quedar con ganas de volver a empezarla, porque de verdad que es una... Perdón. Decía que de verdad que es una novela verdaderamente interesante. O sea, sobre todo eso, con ritmo de thriller. Y te va introduciendo en la historia del cine, en el lenguaje del cine, en varios conceptos del cine. O sea, aquí hay cosas muy interesantes sobre cómo funciona la ideología en el cine. Es un poco lo que nos interesa en este canal, pues en esta novela está. Y trata en profundidad, sin perder un ápice de interés en la novela. Esto es dificilísimo de hacer. Casi todos los autores se escalabran en este intento y Ross Sachs sale bastante bien de la situación. Es decir, la novela en ningún momento pierde un ápice de interés ni de ritmo de thriller y en ningún momento rebaja el nivel a la hora de hablar de cine. O sea, no banaliza nada. Entonces me parece extraordinaria. Se nota que su autor era profesor y se nota que su autor era un erudito. Y que había visto, ya digo, mucho cine. ¿Por qué? Bueno, era profesor porque es muy didáctica, era un erudito porque está llena de información y le gustaba mucho el cine porque es una novela muy cinematográfica. Grandes diálogos, imágenes imponentes, etc. Yo la recomiendo plenamente. Parpadeo de C2 Rosa. Para mí, he leído varias novelas sobre cine, algunas están reseñadas en este canal. Pues, por ejemplo, de los últimos años me ha gustado mucho Providence, de Juan Francisco Ferré, Los hemisferios, de Mario Cuenca Sandoval. Son novelas que yo recomiendo sobre cine. Pero para mí la mejor es esta, Parpadeo, de C2 Rosas. Yo creo que si usted es cinéfilo no se la puede perder. Que viniendo Navidades merece la pena comprarla, regalarla, regalársela a uno mismo, porque yo creo que tanto si usted lee muchos libros de cine, este no puede faltar en su biblioteca. Si usted no lee libros de cine pero quiere, no hay mejor entrada, puerta de entrada al cine. Porque además es una especie de historia heterodoxa del cine. Es decir, normalmente las historias del cine van por movimientos, pues por ejemplo hablan de la Nouvelle Vague,
hablan del New Cinema inglés, que al final, en mi opinión, son tonterías. O sea, son movimientos que realmente no existen, que se los inventa la crítica, que se los inventan los propios creadores para darse un nombre. Es decir, ¿yo qué soy? Pues soy fulano. Pero si me invento que fulano es parte de el nuevo cine, pues ya algo de importancia tengo. Entonces digo que soy del nuevo cine, tengo un par de amigos que son críticos y lo van a decir también en sus reseñas de mi primera película, etcétera, y poquito a poco vamos haciendo que eso cale en la sociedad y al final pues encuentras en los bares a gente diciendo sí, porque bueno, el nuevo cine, y entonces ya es triunfado. Total, que llegan los historiadores de cine y tienen que registrar, ¿no? Pues estuvo tal corriente del nuevo cine. Bueno, pues esos son un poco la parte más canónica, académica, ortodoxa, todo eso le importa un dedo a Rothschild. No en vano es el que propulsó la contracultura. ¿Qué es lo bueno de la contracultura? O sea, la contracultura a veces tiene huecos y otras veces puede dejar de lado a cosas que importan en la realidad un bledo y que la cultura oficial no puede pasar por encima. A mí eso me ha pasado estudiando en la Universidad de Literatura, que he llegado al último año y me he dado cuenta de que no han llegado a lo interesante, o sea, es como que me han estado todo el rato dando lo que tenían que dar y llega el momento de que me den lo interesante y no ha llegado en ningún momento. En cambio, pues supongo que a los que estudien cine les pasará igual, que estarán allí, les darán una serie de contenidos aburridos que no significan nada, pero que toca dar, muchas veces lo hacen también para autolegitimarse desde ámbitos universitarios o académicos. En cambio, lee usted esta novela y aquí no hay nada de más. Está todo perfectamente calculado, explicado de por qué está ahí. Y me parece un ejercicio extraordinario de historia alternativa e historia novelada. Y el otro libro, que no es tan bueno y no es que quiera precisamente compararlo a nivel de calidad, es el libro de las ilusiones de Paul Auster. Para mí es un libro que se parece mucho a Parpadeo. Si en Parpadeo el protagonista, que se llama Jonathan Gates, está buscando a Max Castle, que es un director de cine, en esta otra el protagonista es la novela es de Paul Auster, por cierto. Pues el protagonista es David Zimmer, que está investigando sobre Héctor Mann, que era un actor de cine mudo. Empieza la novela del libro de las ilusiones, no recuerdo si era en el 11S o no, pero el caso es que su protagonista, Héctor Mann, David Zimmer, perdón, pierde a su familia en un accidente aéreo. No recuerdo si llegaba a ser el 11S o no, porque la leí hace varios años, pero pierde a la familia en un accidente aéreo. Y entonces, digamos que la forma que tiene de salir, familia me refiero a mujer e hijo, la forma que tiene de salir de esa tragedia es investigando a este actor que de pronto descubre que le fascina. Entonces también es interesante porque también utiliza el lenguaje del cine. Para mí es una novela fallida, ¿eh? O sea, quiero decir, a nivel literario me parece muy floja, me parece una novela bastante mediocre. Paul Auster, la mayoría de sus novelas son mediocres, aunque luego hay algunas que me gustan mucho, por ejemplo la trilogía de Nueva York, o por ejemplo 4321, me parecen muy buenas novelas. Luego me parece que tiene un montón de novelas malas y me parece que tiene una o dos mediocres, que pasables, digamos. Y el libro de las ilusiones sería una novela pasable con muchísimos defectos, pero que tiene ese interés de que habla del mundo del cine, del cine mudo, y lo interesante y lo que comparte, aparte de esa idea de alguien que por una serie de razones personales se obsesiona por un director o por un actor, ¿no? Lo que comparten ambas novelas, Parpadeo y el libro de las ilusiones, pues tienen de interesante también ambas que, pues claro, escriben sobre cine. Es decir, que como están los protagonistas, están haciendo una investigación, digamos que argumentan qué es lo que están investigando. Entonces, en esa argumentación hacen análisis de películas, hacen análisis de películas mudas. Y hay que reconocer que tanto Paul Auster como, sobre todo, Theodor Rothschild, esa parte la hacen estupendamente. En el caso de Paul Auster, bueno, es un mérito porque no es su especialidad, aunque ha escrito guiones de cine y demás. Y en el caso de Rothschild, pues bueno, es algo que se dedicaba y por tanto lo hace mejor. Pero aparte, la novela de Rothschild es que es una obra maestra. Esto es una obra maestra. Esto no, esto es un libro mediocre. Ahora bien, merece también, pues son buenas horas las que pasas leyéndolo y algún contenido saca. Por lo tanto, hay que dar la recomendación, ya lo digo, Parpadeo, de Theodor Rothschild, para mí la mejor novela sobre cine que yo haya leído. Y en un segundo lugar, digo de calidad, no de que sea la segunda mejor novela sobre cine, pero es una buena novela y trata sobre cine también el libro de las ilusiones de Paul Auster. Entonces ahí queda hecha la recomendación. Yo, si ustedes son cinéfilos, les diría que no perdieran más el tiempo,
que se hicieran ya con parpadeo de C2 Gafstack, y luego si quieren me dejan un comentario diciendo lo que les ha parecido la lectura y yo les contesto encantado. Así que si les ha gustado el vídeo, por favor le dan a like y se suscriben porque subimos más de este estilo y seguimos en contacto. Hasta la próxima reseña, les envío un fuerte abrazo y les agradezco para terminar su tiempo y su atención. Muchas gracias y hasta la próxima.